Estoy trabajando una sabina, un Juniperus sabina. Lo he empezado a trabajar, el vídeo lo estamos haciendo un poco tarde. Os mostraré algunas fotos de cómo era antes del trabajo. Lo que he hecho hasta ahora ha sido, primero limpiar bien el sari, toda la madera muerta, que ya he tintado con líquido de gin, luego le daré otra vez para que luzca mejor. He limpiado la madera, quitando la corteza vieja que estaba pegada a la madera muerta, y he doblado una rama que tenía alta, una rama que era bastante horizontal, la he torsionado con ayuda de alambre y rafia. Dentro lleva alambre longitudinal para formar el ápice del bonsái. También he quitado una rama importante aquí, una rama muy gorda, porque era demasiado gorda para formar el ápice. He dejado nada más que una subrama lateral que me puede servir para formar la copa. Ahora vamos a estudiar un poco, ver un poco cuál ha sido mi decisión a la hora de encontrar el frente del árbol. El tronco este, a mi juicio, es un bonsái muy interesante. Voy a explicaros por qué he decidido tomar el frente y cuál va a ser el frente, las razones por las que he decidido tomar el frente. Mirad, voy a girar un poco el bonsái, lo vamos a ver de diferentes ángulos. Tal como estaba plantado, lo vemos así. Este podría ser un frente o podría ser este otro, pero podríamos también coger otro ángulo, otra inclinación. Para eso nos valemos de cuñas. Podemos jugar con el ángulo de plantado, con la inclinación, en fin, que tenemos muchas posibilidades, sobre todo cuando son troncos con tanto carácter, es decir, con leña seca, sari, en el tronco, gin, vena viva, que se entrelaza con la muerta, con la parte muerta. Pues todos estos factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir el frente del junípero, de la sabina rastrera en este caso. Yo ya lo tengo claro, ya he empezado el trabajo, pero os voy a explicar cuál ha sido la razón de elegir el frente. El árbol, como está plantado ahora mismo, se ve el comienzo de la vena viva, bien, eso está bien, se ven las curvas. Sin embargo, la parte, esta raíz que viene hacia adelante, no queda bien, porque nos viene en el eje. En el eje no ponemos normalmente ni raíces ni ramas que nos vengan frontalmente, justo en el eje, ¿no? Entonces creo que se puede mejorar mucho si giramos un poco el árbol. Para decidir el frente de un bonsái hay varios elementos a tener en cuenta. Como sabéis, uno muy importante es el tronco, sobre todo en estos troncos que describen curvas, que tienen madera muerta. También es importantísimo la disposición de las ramas. Hay que encontrar sobre todo una rama que sea la principal, la sasieda, que tenga carácter, que dé dinamismo al árbol. Igual que ramas, también son importantes en estos casos los yin, que vienen a hacer un poco de ramas, a completar el movimiento del árbol, el volumen. Y por supuesto también el comienzo del tronco, puede ser en este
caso esto es una objeción, el que venga enfrente justo de la base, ¿no? Que venga directamente en el eje. Pero en este caso concreto pues tiene mucha importancia. Claro, queremos verlo todo, siempre todo no se puede ver, pero es muy importante el movimiento del tronco. Tenemos que huir de las formas muy simétricas, de las curvas muy repetidas. Es un tronco muy dinámico. Vemos desde aquí, está muy bien. Fijaros, yo he puesto ya la rama casi como la principal, ¿no? Apoyando el yin también en el ángulo de rama principal, unos 15 grados hacia nosotros. Vemos el comienzo del shari, que acaba primero en un yin que aporta dinamismo al conjunto, el mismo que aporta este otro yin y este otro. Y las curvas no son muy repetidas, ¿veis? Una amplitud grande en la primera curva, luego se va cerrando cada vez más y tiene su propio movimiento el ápice tal como lo he movido hacia la izquierda, ¿no? Acompañando todo este movimiento general del árbol. Está muy bien y tiene las partes más bonitas de la madera vistas. Podemos también inclinarlo un poquito, con unas cuñas lo vemos. Inclinarlo hacia adelante, darle mayor inclinación al tronco. Vale. Vemos también, inclinándolo un poco hacia nosotros, vemos mejor el yin trasero y esta cresta. Esta cresta es muy interesante. Vamos a girar el árbol para ver otros puntos de vista. Vamos a ir así, a derechas. Bueno, este era el que os comentaba. Seguimos girando. Aquí el yin se nos va para atrás, el tronco también se nos va para atrás. La vena nos queda muy atrás. Descartamos ese punto, esa visión del árbol. Por supuesto, aquí se nos va todo para atrás. Bueno, aquí no vemos bien el comienzo de la vena. ¿Veis? Las curvas hacen una S, no tienen tanto ritmo como en el otro ángulo que os había mostrado al principio. Evitamos las curvas repetidas. Vale, este era otra idea que se me había ocurrido al principio. Mirad, aquí es otra posibilidad. Bueno, lo mejor, pero contamos con una rama principal, un carácter, que sale con un shari en la base. Es una rama vieja, un carácter. Puede ser una buena rama principal en el bonsai. También vemos esta cresta, así llamamos, este codo de shari de madera muerta, afilado, natural, que es uno de los puntos fuertes del árbol. También vemos el yin, bien situado en este ángulo. La base nos queda también lateral, no nos queda frontal. En este caso tendríamos un movimiento sobre el propio árbol, sobre la propia madera, con el ápice también sobre la propia madera, sentado sobre el eje del árbol, vamos a decir. Y es otra posibilidad a tener en cuenta. Quedan los yines derecha, izquierda, rama principal, y vemos muy bien esta cresta y el comienzo también, el recorrido de la vena viva desde el comienzo, desde la raíz. Y vemos esta parte aquí de leña muerta también en el comienzo de la rama principal. Veremos también el yin este que he hecho aquí, y el ápice se dirige hacia el mismo lado que la rama principal. ¿Qué es lo que no me gusta de este frente? Lo que no me gusta de este frente es precisamente una cosa muy importante en casi todos los bonsáis, sobre todo de este estilo. Es el movimiento del tronco, las curvas, el ritmo de curvatura de tronco. Me parece muy igual, forma como una S el tronco. La primera curva con la segunda son parecidas, no tiene el dinamismo
habíamos visto antes. Los dos yin se contraponen demasiado. En fin, tiene muchos puntos atractivos, sobre todo este. Pero puestos a elegir, sobre todo quedándonos con el dibujo que hace el tronco, veo más interesante, con mucho más dinamismo, mejor combinación entre madera muerta y madera viva, el primer ángulo que os había mostrado, que habíamos estudiado, que sería, también nos giramos un poco, podemos ver otros ángulos, desde aquí, y a la rama principal se nos marcha hacia atrás. La rama principal siempre tiene que venir un poquito en este ángulo, hacia nosotros. Aquí hace una S. Volvemos a lo de antes. Para mí este es el frente. No como estaba, sino girado así, para ver bien todo el hueco principal debajo del yin y de la rama Sasieda. Vamos a levantar un poco el tronco. Fijaros que ahora el sari, el tronco, todo este tramo asciende y el ápice hace una curva hacia la derecha y luego se mueve un poquito hacia la izquierda. Si lo dejamos como estaba, el tronco, este tramo, es paralelo al suelo. Entonces hemos de evitar paralelismos con el suelo en los tramos del tronco. El yin también desciende en picado, corta la línea del suelo, y esta parte, este tramo de tronco es completamente o casi vertical. Entonces, para evitar todo esto, simplemente inclinándolo, lo hacemos con una cuña ahora y luego lo haremos al plantar, ya cambia completamente la dinámica del tronco, ¿ves? Ahora el tronco asciende, el yin se lanza, pero sin caer hacia abajo muy bruscamente, y el tramo superior después del yin gira, es inclinado hacia la derecha, ya no queda vertical como antes. Todo esto son factores a tener en cuenta para añadir dinamismo al movimiento del tronco, muy importante. Y asimismo hemos inclinado un poquito hacia adelante, como he comentado antes, para ver mejor la parte trasera de sari, de yin, y al mismo tiempo dar más profundidad visual a la copa. Y ahora os comento cuál ha sido, pensando también en el frente, cuál es la disposición de las ramas principales, ¿no? La principal, la Sasieda, es la más importante. Entonces, contamos con esta rama Sasieda, que es apoyada por un yin, que también podemos considerar rama principal, pero que va a apoyarse con una rama viva. Esto es, en realidad sale de la curva muy bien, da mucho dinamismo, y aquí tenemos la rama principal. Eso es el punto de interés del árbol, el foco visual, el hueco que hace el tronco, la curvatura del tronco con la rama principal, el yin muerto también. Este es el punto focal. Ahora, este movimiento lo acentuamos con el ápice que hemos movido, he torsionado, he doblado para crear una copa, pero con movimiento también hacia la misma dirección. Ahí tendré que arreglar la ramificación. Bien, esta es la rama principal. La segunda rama que equilibra todo este movimiento está muy bien emplazada, saliendo justo de la curva siguiente, en este codo. La dejaremos caer un poco para formar un piso. Tenemos muy bien aquí también situada una rama trasera importante que da mucho volumen. Era la rama que tenía tanto carácter. Esta rama vieja da profundidad al conjunto. Tenemos otra rama trasera. El volumen lo podemos crear muy bien. Tenemos ramas en diferentes ángulos, frontal, trasera, saliendo todas de las curvas. Fenomenal. Esta es la parte fuerte, evidentemente, como suele ser habitual. La parte alta es la parte fuerte y tiene las ramas muy vigorosas arriba y más débiles abajo. Ahora el trabajo va a ser de poda. Arriba hay que podar mucho para dejarlo
ramas cortas y finas, equilibrando así el vigor del árbol, y alambrado. Eso es lo que vamos a hacer ahora.